Hola amigos, bienvenidos a Puerta hacia el Miedo. Hoy voy a contarles una historia que sucedió en el corazón del sur de México, donde la tierra aún guarda memoria de dioses antiguos y pactos olvidados. Ahí nació una historia que pocos se atreven a contar en voz alta, una historia sobre un hombre y la bestia que vivía dentro de él. Su nombre era Pedro. En una choza de madera bajo la lluvia, una mujer gritaba mientras daba a luz. Afuera, los ancianos murmuraban en lengua tzotzil, todo bajo una fuerte tormenta eléctrica. Era el año de 1952, en una comunidad indígena escondida entre montañas. La noche en que Pedro nació, la tormenta no fue natural. Un rayo cayó cerca de la casa. Los perros aullaban. Las gallinas enmudecieron. Adentro, el bebé no lloró. Dicen que los niños destinados a caminar entre mundos no llegan con llanto, llegan observando. El recién nacido abrió los ojos, fijos, intensos, como si ya entendiera todo. Un grupo de ancianos rodeó al padre de Pedro. Sus rostros eran serios, tensos. Desde su nacimiento, los sabios del pueblo lo supieron. Ese niño no era como los demás. Uno de los ancianos tocó la frente del bebé y luego susurró: «Este niño tiene doble sombra». En las tradiciones antiguas de Chiapas, se creía que algunos nacían con un vínculo, con su animal espiritual. Pero en raras ocasiones, ese vínculo no era simbólico, era real. Pedro, ya de unos 6 años, camina solo por la selva. No parecía tener miedo. Los animales no huían de él. Un jaguar lo observaba desde la distancia. Pedro lo observaba de vuelta. Mientras otros niños jugaban, Pedro desaparecía durante horas. Se adentraba en la selva, como si alguien lo llamara. Y la selva respondía. Los animales no lo atacaban, no le temían. Era como si lo reconocieran. Una mañana apareció un gallinero destruido. Plumas por todas partes. Sangre. Los aldeanos murmuraban. A la edad de 8 años, ocurrió el primer incidente. Las gallinas comenzaron a aparecer muertas, desgarradas, sin rastro de depredador. Uno de los habitantes dijo: «No fue un coyote». Otro: «Esto es otra cosa». Pedro observaba en silencio desde la distancia, sus manos manchadas. Una anciana, su abuela, lo llevó a una choza apartada, con velas encendidas y hierbas colgando. Fue su abuela quien decidió intervenir. Ella conocía los viejos caminos, los rituales prohibidos. Su abuela le dijo: «Lo que llevas dentro no es una maldición, pero tampoco es un regalo». Pedro la miró fijamente. Por primera vez, alguien le hablaba de lo que era. Un nahual. En la noche lo llevó a un círculo de ceniza. Comenzó unos cánticos antiguos. A los 9 años, su abuela realizó el ritual que cambiaría su vida para siempre. El humo lo envolvió. Pedro comenzó a temblar. Su respiración se volvió pesada. Sus ojos se transformaron. Y entonces ocurrió. Un gruñido, no humano. Un jaguar emergió del círculo. Silencio absoluto. Pedro no solo tenía un vínculo espiritual, él se convertía. La abuela, temblando, se arrodilló frente a la criatura. «Ese tipo de poder nunca aparece sin precio», le dijo su abuela. «Debes aprender a controlarlo, o destruirás todo lo que amas». El jaguar la observaba. Sus ojos seguían siendo humanos. Pedro, ya adolescente, entrenaba solo en la selva. Respiraba, se concentraba. A veces lograba transformarse. A veces perdía el control. Durante años, luchó por dominar su naturaleza. Pero el problema nunca fue convertirse. El problema era volver a ser humano. Un hombre apareció muerto en el bosque, desgarrado. El pueblo entró en pánico. A los 16 años, la línea fue cruzada. Por primera vez, un humano murió. Y todas las miradas apuntaron a lo mismo. Hombres armados con machetes y antorchas recorriendo la selva. El pueblo ya no hablaba de espíritus, hablaba de un demonio. Y estaban decididos a matarlo. Pedro observaba desde la oscuridad, dividido, atrapado. Su padre lo encontró en la selva. Se hizo un silencio tenso. Su padre habló: «Dime que no eres tú». Pedro no respondió. Con sus ojos brillando en la oscuridad,
En ese momento, dejó de ser hijo y se convirtió en algo más. Pedro corrió por la selva mientras era perseguido. Disparos, gritos, se transformó en plena huida y desapareció. Esa noche, Pedro dejó de ser parte del mundo humano, y el mundo humano lo convirtió en leyenda. Años después, en una fogata, un anciano le cuenta una historia a los niños. Dicen que en la selva hay algo que no es hombre ni bestia. Lo llamaron de muchas formas: el demonio, el protector, el maldito. Pero su nombre real seguía siendo el mismo: Pedro. Un grupo de cazadores modernos, con linternas, entró al bosque. Uno de ellos encontró huellas. No eran humanas. No eran completamente animales. Décadas después, alguien volvió a buscarlo. Pero esta vez, no era el miedo lo que los guiaba. Era algo peor: interés. En el monte se ven dos ojos brillantes, más grandes, más salvajes, más conscientes. Porque Pedro no solo sobrevivió, evolucionó. En un amanecer gris, la niebla cubrió la selva de Chiapas. Un convoy de camionetas todoterreno avanzaba lentamente entre el lodo. Hombres armados, equipos modernos, drones, cámaras térmicas. No eran cazadores comunes. Décadas después de su desaparición, el nombre de Pedro volvió a emerger, pero ya no como leyenda, sino como objetivo. Un hombre bajó del vehículo, traje táctico, mirada fría. El año era 2023, y esta vez no venían a matarlo, venían a capturarlo. En el interior había una sala oscura iluminada por pantallas, fotografías antiguas del pueblo, reportes, cuerpos mutilados y una carpeta marcada. Sujeto: Pedro, clasificación: anómalo. Durante años, distintos incidentes habían sido archivados, ocultos bajo etiquetas absurdas. Ataques de fauna, desapariciones, histeria colectiva. Pero alguien había estado observando el patrón y lo entendió. Pedro no era un mito, era evidencia. Se presentaron los miembros del operativo: un biólogo, una antropóloga, un exmilitar y un técnico. No eran supersticiosos, eran especialistas, y cada uno tenía una razón para estar ahí. La antropóloga les dijo: si esto es real, podría cambiar todo lo que sabemos sobre las culturas mesoamericanas. El exmilitar: o podría matarnos a todos. Se hizo un silencio incómodo. En la selva, el equipo avanzaba con dificultad. Un dron captó algo extraño. Movimiento rápido, imposible de seguir. Las primeras señales no tardaron en aparecer. Huellas, demasiado grandes para ser humanas, demasiado irregulares para ser de animal. El técnico susurró: esto no tiene sentido. Pero Pedro nunca tuvo sentido. Una choza abandonada. Adentro, un anciano tembloroso. Su mirada estaba rota. Encontraron a un hombre que decía haberlo visto. El único sobreviviente reciente. El anciano con la voz quebrada. No es un animal. Te mira, como si supiera quién eres, como si recordara. La antropóloga se acercó y preguntó: ¿recordara qué? El anciano susurrando: que fue humano. Pedro, ya adulto, vivía en lo profundo de la selva, su cuerpo marcado, sus ojos cambiantes. Cazaba, sobrevivía, se transformaba. Pero había algo distinto: dolor. Durante décadas, Pedro no solo sobrevivió, se adaptó, aprendió a controlar la transformación, pero nunca logró detenerla por completo, porque ya no era mitad hombre, ni mitad bestia, era algo nuevo. Pedro intentó acercarse a un río, vio su reflejo. Por un instante, su rostro cambió sin control. Garras, colmillos, ojos dorados. Golpeó el agua con furia. Cada transformación dejaba algo atrás. Recuerdos, emociones, humanidad. Pedro estaba olvidando quién fue. Durante la noche, el equipo instaló cámaras. De pronto, una figura apareció en la distancia. Imponente. Los sensores fallaron. Las luces destellaban. El primer contacto no fue como esperaban. No hubo ataque. No hubo huida. Hubo
Observación. Pedro los estaba estudiando. El equipo comenzó a sentir que algo los seguía. Uno de ellos desapareció. Gritos en la oscuridad. Silencio. La misión cambió. Ya no estaban cazando. Estaban siendo cazados. La antropóloga encontró símbolos antiguos, tallados en piedra, más antiguos que el pueblo. Lo que descubrieron lo cambió todo. Los nahuales no eran brujos, no eran maldiciones, eran guardianes, seres elegidos para proteger algo, algo enterrado, algo antiguo, en una cueva oculta. La oscuridad era absoluta. Un pulso extraño emanaba desde dentro. Pedro apareció frente a la entrada. Durante años, Pedro había estado vigilando ese lugar, no huyendo, protegiendo. El equipo llegó a la cueva. El líder levantó su arma. «Dispárenle». Pedro emergió completamente transformado, más grande, más monstruoso, pero sus ojos lloraban. No era un ataque, era una advertencia. Desde la cueva, algo se movió, un sonido profundo, antiguo, inhumano. Pedro rugió, no contra ellos, contra lo que venía. Entonces lo entendieron demasiado tarde. Pedro no era el peligro, era una barrera. Una sombra gigantesca intentaba salir de la cueva. El equipo entró en pánico. Algo más antiguo que los mitos estaba despertando. Y Pedro era lo único que lo contenía. Pedro se lanzó hacia la oscuridad. El rugido fue ensordecedor. La cueva colapsó parcialmente. Luego el silencio. Días después, el gobierno selló la zona. Informe clasificado. Operación fallida. La antropóloga observaba desde lejos. Algo no estaba bien. El suelo vibraba. Porque Pedro no murió. Y lo que estaba dentro, tampoco. Dentro de la cueva. Dos ojos se abren. No son de Pedro. Son algo más. Y esta vez no hay nadie para detenerlo.